En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Estamos, como bien sabe usted, estudiando el libro de Lucas. Hemos llegado al capítulo 22 y estamos en el verso 31 y 34. Ayer hablamos de esto, pero quisiera hacer un breve repaso. Cuando Jesús le revela a Simón Pedro que Satanás ha ido al cielo a pedir permiso para tentarlo a él y a todos los demás discípulos. Y que el Señor Jesús le dice a Pedro que a pesar de que se le concedió el permiso a Satanás de zarandearos como a trigo, yo he rogado por ti, Pedro, y supongo que oró también por todos los discípulos, para que tu fe no falte, y una vez que tú seas restaurado en esa fe, vayas y confirmes la fe de tus hermanos, los demás apóstoles o los demás discípulos. Ante esta revelación, Pedro muestra su autosuficiencia y su confianza en sí mismo y en sus propias capacidades y en su propio carácter, diciendo: yo, Señor, no voy a fallarte, no voy a negarte. Yo, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y, si es posible, a morir por ti. Debemos de entender que aquí hay una autosuficiencia de Pedro, pero también Pedro está mostrando un amor por el Señor. Eso no lo podemos negar, que él amaba al Señor. Como nosotros amamos al Señor, pero no obstante de nuestro amor, a causa muchas veces de nuestra autosuficiencia, le fallamos al Señor porque confiamos más en nosotros mismos que en Él. Y estaba explicándoles a ustedes, hermanos, de cómo el Señor ejerce un ministerio intercesor a favor de los suyos. Porque no hay un ser humano, es decir, un cristiano, un escogido de Dios, que no sea tentado o que no sea probado. Todos vamos a ser probados. Les explicaba que la prueba puede ser muy severa, pero no importa, por severa que sea, o por leve que sea, el Señor nos dará la fuerza, la sabiduría, la energía espiritual, la fe necesaria para poder superar la prueba. Porque esa es precisamente el objeto principal de la prueba. Que maduremos, que crezcamos, que adquiramos paso a paso mayor fortaleza de carácter, mayor determinación, mayor firmeza y estabilidad espiritual. Después de cada prueba somos mejores, en el sentido que hemos avanzado en el crecimiento de nuestra fe. Hemos adquirido una mayor madurez al final de la prueba. Y así vamos creciendo, madurando
hasta llegar, la meta es llegar a ser a la estatura de Cristo, a un varón perfecto, porque Cristo es el varón perfecto, a la plenitud, a la estatura de Cristo. Esa es la meta, que vayamos pareciéndonos más y más a Cristo, adquiriendo más y más el carácter de Cristo, mayor crecimiento y madurez en la fe. Ese es el objetivo. Para alcanzar eso necesitamos de la intercesión de Cristo, como Cristo le promete a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, aquí también hay una promesa de nuestra seguridad de la salvación. No hay un solo creyente que perderá su fe. Y el ejemplo que tenemos, o el precedente, es la fe de Pedro. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ustedes ya saben la historia, cómo Pedro, después de negar 3 veces al Señor, porque tuvo miedo que lo capturaran y lo mataran, entonces el gallo cantó y Pedro se acordó de la profecía del Señor y salió y dice que lloró amargamente. Ese momento de amargura, de dolor, de decepción, ese momento donde Pedro se dio cuenta verdaderamente cómo era él interiormente, fue un momento crítico en su vida. Ahí podía él perder su fe, apartarse. El diablo bien podía haberle dicho, y seguramente le dijo, que él no era digno del Señor, que lo mejor que podía hacer era apartarse definitivamente del Señor y no seguirle y no permanecer en la fe de Él. Ese momento crítico. Pero previo a ese momento crítico, ya el Señor había orado por Pedro, había intercedido. La intercesión de Cristo como sumo sacerdote nos da seguridad de la salvación, porque el Señor ora para que la fe de sus escogidos no falte. En el desarrollo de la historia de la fe cristiana de la iglesia, miles de cristianos han sido torturados, golpeados, mutilados. Muchos han muerto de hambre y de golpes. Y todas esas pruebas que han venido sobre los cristianos, como en el tiempo de Roma, cuando los cristianos eran lanzados a las fieras, nunca la fe de los cristianos falló. No se perdió la fe de ellos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la fe de ellos no falló? Por causa de la intercesión de Cristo. Yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Yo te voy a restaurar, Pedro. Y yo voy a hacer que tú restaures y afirmes la fe de tus compañeros, de tus discípulos, de tus compañeros, de tus consiervos. Esa fue la promesa. Y esa promesa no es solo para Pedro, es promesa para todos nosotros. Pero hay una manera en que nosotros podemos evitar la tentación.
Bueno, no evitarla, sino triunfar. Jesucristo fue tentado y pasó una prueba severa, muy severa, y él vivió a la luz de esa prueba porque en el Getsemaní el Señor dijo, mi alma está triste hasta la muerte, porque él iba a pasar una prueba terrible. Él iba a morir en la cruz y él lo sabía, y él sabía que era inevitable. Entonces, estando angustiado con grande angustia como nunca, que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra, él oraba, él intercedía, él clamaba. Él no confiaba en sí mismo, como Pedro. Él confiaba en el Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esta prueba, esta muerte terrible y dolorosa que voy a pasar. Pero él estaba sujeto a la voluntad de su Padre. No se haga como yo quiero, Padre, sino como tú. Él confió en el Padre. El Padre le fortaleció, le envió un ángel para que lo fortaleciera. Y se puso de pie y dijo a sus discípulos, pónganse de pie porque aquí que el que me entrega ya está cerca. Y puso su rostro como pedernal, determinado a cumplir con la voluntad de Dios y morir por nosotros en la cruz. Y él le dijo a los discípulos en 3 ocasiones, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. No es que no iban a pasar la prueba, pero no iban a fallar. Ahí está el asunto, permanecer fiel. Pero fiel porque oramos, porque intercedemos, porque dependemos del Señor, porque en la oración el Señor nos fortalece como fortaleció a su Hijo Jesucristo. Envió un ángel y el ángel le daba fuerzas. Poder emanaba del ángel hacia Jesús. Y entonces Jesús tomó su decisión. Así también nosotros. ¿Están pruebas? Usted le dice al Señor, ya no soporto, ya no aguanto, quita la prueba de mí, como hizo Pedro y como hizo Pablo. Pablo dijo, Señor, pasa de mí esta prueba, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad del ser humano, en la debilidad de mis escogidos, de mis siervos y siervas. Hay que ir a la fuente del poder que es Dios. Hay que ir y decirle, Señor, ya no aguanto, pero fortaléceme como has fortalecido a lo largo de la historia a todos tus hijos e hijas. No permitas que mi fe falte. Más bien, Señor, haz que mi fe crezca, se afirme en ti, porque estoy confiando en ti. Esa sería una buena oración que pudiéramos hacer en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, de la persecución, de la cárcel, del vituperio, en medio de cualquier circunstancia adversa. El Señor nos dice, velen, oren para que no entren en tentación. No es que no vamos a tener la prueba y la tentación, sino para que no fallen, para que no me nieguen,
para que permanezcan firmes en la tentación, ustedes tienen que orar, depender de mí, porque de mí mana el poder, la fortaleza para que ustedes puedan soportar. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, quiere decir que la gracia de Cristo en ese contexto es el poder que Cristo le daba al apóstol Pablo. Bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Esa es la gran lección que podemos nosotros obtener de este pasaje cuando Jesús le advierte a Simón Pedro de que el diablo lo va a zarandear. Es el diablo. El diablo existe. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo va a pedir permiso. Y muchas veces el permiso se le es concedido. Pero cuando se le es concedido, el Señor está listo para darnos la gracia necesaria para poder soportar. En cuanto a Job, le dijo, bueno, te doy permiso que le quites todo lo que yo le he dado, pero guarda su vida. Es un permiso que tiene sus limitaciones, porque la prueba no es para destruirnos, sino para edificarnos, para que crezcamos, para que seamos mejores, para que adquiramos sabiduría, para que seamos más fuertes y no débiles. Como los atletas que a medida que entrenan más, sus entrenamientos son más severos, más dificultosos, y ellos van adquiriendo más fuerza y poder para que en las competencias puedan triunfar. Así sucede cuando se prueban las piezas de un avión. Todas las piezas del avión son probadas porque se trata de evitar que una pieza falle y el avión caiga y exista una catástrofe. Por eso se prueba y se templa las cerraduras del caballo, porque el caballo golpea la cerradura contra las rocas y contra la tierra, y la herradura tiene que estar probada, metida en fuego, golpeada entre el yunque y el martillo o la almágana, para hacerlo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y pueda resistir la cabalgadura del caballo, el paso del caballo. Usted, hermano, y yo tenemos que ser probados. Y estamos siendo probados. Usted y yo podemos mirar hacia el pasado, hasta algunos años atrás, y vamos a recordar que pasamos pruebas. Probablemente ahorita esté pasando una prueba más severa que las anteriores. Dios le va a dar la gracia a usted, hermano y hermana, si usted acude al Señor, como Cristo en el Getsemaní oró, acudió al Señor, y el Señor lo capacitó y lo fortaleció para pasar esa prueba. Y el Señor fue fiel y permaneció firme cumpliendo el designio divino, y pudo entonces, con su muerte en la cruz, realizar a favor de nosotros la redención, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Así tenemos que hacer, porque ejemplo tenemos en el Señor.
Y el Señor ahorita está en el cielo y está ejerciendo un ministerio de sumo sacerdote, porque Él fue declarado sumo sacerdote y subió al cielo. Y allá, en el lugar santísimo, el Señor se pone de rodillas y ora e intercede por su pueblo, por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no falte, para que nosotros permanezcamos firmes y victoriosos. No debemos de tener temor de decir que somos victoriosos, porque en verdad lo somos en la victoria de Cristo. El Señor, Pablo dice, damos gracias al Señor Jesucristo, a Dios, porque nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestra. Somos más que vencedores a causa del amor de Cristo, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. Avanzamos, no retrocedemos, ni permanecemos estáticos, sino que avanzamos creciendo en la fe hasta alcanzar la estatura de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aprendamos a depender del Señor, a orar y a fortalecernos en su fuerza. Hasta mañana, lo espero a usted. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.